con electrones, con átomos cargados, con átomos neutros, con fórmulas unitarias y con moléculas. Para saber con qué partículas se trabaja, entonces es importante saber la naturaleza de la sustancia que estamos analizando. Por ejemplo, si trabajamos con el cloro gaseoso, otra cosa que tenemos que saber es que en definitiva todo está formado por átomos, pero en algunos casos los átomos se organizan formando moléculas y en otros casos los átomos pierden electrones, ganan electrones, se unen por fuerzas electrostáticas y forman fórmulas unitarias o unidades fórmula, de cualquiera de las dos formas van a ver. Entonces, yo tengo tres sustancias, por ejemplo el cloro, por ejemplo tengo calcio, tengo sulfuro de calcio y nada más. Entonces, lo primero que tengo que analizar, todos están formados por átomos, todos, los tres. Los tres están formados por átomos, en última instancia. En algunos casos, los átomos se agrupan o se unen. Por ejemplo, el calcio es un metal, al igual que todos los metales, los elementos químicos de la tabla periódica y los gases nobles, salvo algunos, el azufre generalmente es azufre 8, están formados por átomos. Ahora, estos también están formados por átomos. Este también está formado por átomos, átomos de azufre, átomos de calcio, en realidad átomos cargados, porque esto es calcio 2 más y esto es azufre 2 menos. Y estos están formados por átomos neutros que comparten electrones porque son no metales. Entonces, cuando trabajamos con no metales, tengan a mano tabla periódica y calculadora calculadora, ¿cómo se llama? Científica. Cuando hablamos de moléculas, cuando hablamos de sustancias en cuya partícula intervienen uno o más elementos no metálicos, primero esto está formado por moléculas y después está formado por átomos. Las moléculas estas que forman esta sustancia en realidad están formadas por átomos que comparten electrones. Acá esta sustancia está formada por iones. Esos iones forman lo que nosotros conocemos como fórmulas unitarias. ¿Por qué no podemos llamar molécula a esto? Porque en una molécula los átomos comparten electrones y en las fórmulas unitarias lo que tenemos son cationes calcio, gran cantidad de cationes calcio y gran cantidad de cationes azufre en la misma proporción, o sea, por cada catión calcio hay un anión azufre, pero, miren, serían como partículas de calcio y azufre que están, acá tendría que poner calcio, azufre, calcio, que como están cargadas, se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas, que se rompen fácilmente cuando se les agrega agua. Cuando se agrega agua a esa sustancia, los iones se separan, las fuerzas se rompen y quedan los iones en el agua, cosa que no pasa con las moléculas. Bien, entonces, ¿se entendió la diferencia? Es fundamental que ustedes identifiquen el tipo de sustancia para saber qué tipo de partículas van a calcular. Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces, supongamos que tenemos 2 moles de moléculas de cloro. Profe, en las moléculas, o sea, lo que no es fórmula unitaria, siempre serían no metales, entonces. Siempre, Bien, siempre, 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 siempre. Always. gracias. Entonces, si tengo 2 moles de cloro y yo quiero saber cuántos átomos,
Y bueno, ¿cómo paso de moles a átomos? Ay, quiero borrar en realidad y quiero borrar más rápido. Bueno, ¿cómo paso de moles a átomos? Y de moles, para pasar de moles a átomos, tengo que multiplicar por Avogadro. Para pasar de moles a átomos, de moles a átomos, perdón, a moléculas, multiplico por Avogadro. Y para pasar por el número de Avogadro. Y para pasar de moléculas a átomos, lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de átomos que tiene la molécula, que en este caso son 2. En este caso sería 2, porque cada molécula tiene 2 átomos. Hagamos el cálculo. Lo que tengo que hacer entonces es, voy a borrar esto que está acá, tengo que entonces calcular 2 por 6,02 por 10 a la 23. Y eso me va a dar la cantidad de moléculas. 2 moles de cloro por la cantidad de partículas que hay en un mol, que es el número de Avogadro, me da la cantidad de moléculas, que va a ser 1,204 por 10 a la 24. 204 por 10 a la 24. Y esa es la cantidad de moléculas. Ahora, para saber cuántos átomos hay en estas moléculas, multiplico por la cantidad de átomos que tiene cada molécula, que es 2. O sea que me va a dar 2,408 por 10 a la 24 átomos. Esos son átomos totales. Profe, ¿Qué? hay algo que todavía no me queda claro. Usted al A principio ver. dijo que el cloro la 2 eran átomos o eran átomos. ¿Por qué después son moles? ¿Por qué antes eran átomos y ahora son moles? Qué hermosa pregunta. Vamos a ver si te la puedo contestar. A ver. Los elementos de la tabla periódica son 118. La tabla periódica tiene 118 elementos químicos. 118. 118. De esos 118 elementos químicos, hay, creo que son 7, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. 6 son gases nobles. 6 son gases nobles. Es decir, que los vamos a encontrar en la naturaleza así como están en la tabla periódica. Los 112 restantes, bueno, sacando, en realidad de esos 118 hay 90 naturales, los otros no los vamos a encontrar en la naturaleza. Los otros 118 menos 6, me queda 102 elementos químicos. De esos 102 elementos químicos que quedan y que están en la tabla periódica, 90 son naturales. Esos 90 naturales los vamos a encontrar en el ambiente, en la naturaleza, combinados. Ninguno está en estado puro. No encuentro oxígeno en la naturaleza, no encuentro calcio en la naturaleza, no encuentro mercurio en la naturaleza puro, no encuentro, qué sé yo, plomo, no encuentro nitrógeno. No los encuentro como elementos, sino los encuentro combinados. Por ejemplo, oxígeno 2, por ejemplo, sulfuro de calcio, no sé, óxido mercúrico,
hagámoslo fácil, óxido plúmbico y dióxido de nitrógeno. Entonces, los elementos químicos de la tabla periódica se combinan, y depende, a veces se combinan, por ejemplo, metales con no metales y forman compuestos iónicos, o no metales con no metales y forman compuestos covalentes. Entonces, partamos de un compuesto conocido. Decime el ejemplo que quieras, Ana. Cualquiera que te guste. No sé, el calcio sulfúrico. Bueno, digamos que no existe, pero puede ser, te doy las opciones. Sulfuro de calcio o sulfato de calcio. Vamos Bueno, con el sulfuro sulfato de de calcio. calcio. Profe, fui No, temprano y no me terminó de funcionar el cerebro todavía. no importa, el sulfato de calcio, vamos a ir al sulfato de calcio porque es un poco más complicado. Y ya que estamos, lo vamos a hacer complicado de una. Bien, esta es una sustancia. Esta es una sustancia, ¿de qué tipo? Es iónica. ¿Por qué iónica? Porque hay un metal formando parte de esta sustancia que siempre, acuérdense que los metales se escriben primero. Y si no es un metal, lo que se escribe primero es el elemento más electropositivo. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico se escribe primero el hidrógeno y después el cloro, o el cloruro de hidrógeno, porque el hidrógeno es el más electropositivo. O sea, tiende a perder electrones. Los electronegativos tienden a ganar. A ver si hay alguien que quiere entrar, voy a subir acá. Bien. Entonces, volvamos acá. Volvamos a esta sustancia. Entonces, primero es una sustancia iónica. Eso significa que esta sustancia está formada por átomos cargados. Entonces, calcio, 2 más, y un anión, que es el anión sulfato, 2 menos. Bien, esto se mantiene unido porque tienen cargas eléctricas opuestas y forman lo que se conoce como una fórmula unitaria. Pero a su vez, por ejemplo, este anión sulfato está formado por azufre y oxígeno. O sea, en definitiva, esta sustancia está formada por un calcio, está formada por un azufre y está formada por 4 oxígenos. ¿Sí? Entonces, cuando quiero pasar de moles a fórmulas unitarias, tengo que multiplicar por Avogadro. Multiplico por el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque por definición, en un mol hay un número de Avogadro de partículas. Y para pasar de fórmulas unitarias a átomos, espera, en este caso tendría que multiplicar por 6. ¿Qué? Justo se me cortó ¿Qué? cuando usted estaba hablando de la definición. ¿Podría repetirlo? ¿De cuál definición, chicos? Porque ustedes saben que yo me olvido de las cosas. ¿Cuál de todas? O sea, que habló justamente recién, lo de la cantidad de moles por el número de Avogadro. Bien. La definición de moles. El mol, por definición, es la cantidad de partículas que hay. Perdón, no. Un mol es un número, ahí está, de Avogadro de partículas. Eso es un mol. Número de Avogadro de partículas. Es súper abstracto, ahora lo vamos a escribir. Un mol es igual. El mol es un número. ¿Qué número? El de Avogadro. ¿Y para qué se usa? Para especies químicas. Entonces, mol. El mol es
un número de Avogadro de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, pueden ser fórmulas unitarias o pueden ser moléculas. Número de Avogadro de partículas. Y ese número es 6,02 por 10 a la 23. En un mol hay siempre 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Y cuál es la masa de un mol? Bueno, la masa molar que se saca de la tabla periódica. Mol significa 6,02 por 10 a la 23 partículas y una masa que corresponde a la masa molar. No sé si sale la definición. Vamos entonces con otro ejemplo. Alguien que me diga otra sustancia. Cualquiera. Profe, Sí. ¿se acuerda que no terminamos de ver bien qué era la masa de moles y eso? Sí, Y no medio se falta. me confunde el 1,6, ese que decía Ah, en el video. bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de la masa molar. La masa molar es la masa de un mol. Entonces, masa molar es la masa de 6,02 partículas. Masa de un mol. Por ejemplo, la masa molar del aluminio es 27. G barra mol. G barra mol. Esa es la masa molar del aluminio. La masa molar del bromo 2, por ejemplo, es bromo 2. 160, si se fijan en la tabla periódica, el bromo tiene masa molar 80, como tengo 2, 180 G barra mol. La masa molar del ácido sulfúrico, por ejemplo, es 2 del hidrógeno más 32 del azufre más 16 por 4 del oxígeno, 98 G barra mol. Esa es la masa de un mol, 98 G barra mol. Esa es la masa molar, la masa de un mol, o sea, la masa de 6,02 por 10 a la 23 partículas de aluminio, que en este caso serían átomos, partículas de bromo 2, que en este caso serían moléculas, o partículas de ácido sulfúrico, que en este caso también serían moléculas, porque no hay ningún metal. Bien, esta es la masa molar. Ahora, yo puedo no tener 27 gramos de aluminio y puedo tener 50 gramos de aluminio. Esa es la masa, una masa cualquiera. 50 gramos de aluminio, puedo tener 300 gramos de bromo 2 y no es la masa molar, porque la masa molar es la masa de un mol y es 180. Es más de la masa molar. Si quisiera saber cuántos moles hay en 300 gramos, pues aplico la fórmula de la que hablamos el otro día. Y puedo tener, en vez de 98 gramos de ácido sulfúrico, 1 kilogramo. ¿Estamos? Eso es masa. Masa, masa molar. Esa es la diferencia entre masa molar y masa. Ahora viene la unidad de masa atómica, o la masa atómica relativa. La masa atómica relativa, o la masa molecular relativa, o la masa de fórmula unitaria relativa, es igual a la masa molar, pero se expresa en unidades de masa atómica. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a poner, para una sustancia, le vamos a ir poniendo todos los datos. Si vos tenés un frasco de ácido sulfúrico, no tenés una masa molar. A lo mejor tenés 1 kilogramo de ácido sulfúrico. Bueno, eso es una masa dada
de ácido sulfúrico. A veces la masa coincide con la masa molar, si es la masa de un mol, y a veces no. En general no. Entonces, ¿qué elemento vamos a tomar como ejemplo? Vamos con el dióxido de carbono. Entonces, vamos a sacar el dióxido de carbono y vamos a calcular su masa molar. Díganme ustedes la masa molar del dióxido de carbono. Masa molar igual con la calculator y la tabla periódica, carbono 12, oxígeno 16. Mi próximo desafío es aprenderme de memoria los pesos atómicos de todos los elementos de la tabla periódica, porque solamente me sé los más comunes. Bueno, ¿cuánto da? ¿Puede ser 42? Hay un error ahí. Ah, bueno. Revisa. Carbono 12, oxígeno 16 por 2. Ah, sí, 16. 44. Bien, es 44 gramos por mol. Bien. La unidad, la masa atómica relativa, en este caso masa molecular relativa, va a ser 44 UMA. ¿Por qué molecular relativa? Porque es una molécula. La masa molecular relativa, miren. ¿Vieron el cuadro que les había preparado, que les subía? ¿Vieron el cuadro que les subí a Moodle? Miren. Sí. ¿Lo vieron? ¿El de la Miren. tarea? No, ese no. Bueno, miren, porque aparte hay chistes. Si querés saber algo, preguntale al 2 o al 3, porque uno nunca sabe y lo quieren matar. Bueno, me divierten esa tontería. Bueno, acá tienen masa molar, masa atómica molecular, masa molecular o de fórmula unitaria relativas y la absoluta. La masa molar es la masa de un mol, o sea, la masa que tienen 6,02 partículas de una determinada sustancia. Ya dijimos, pueden ser átomos, si es metálico, o gases nobles, pueden ser moléculas, si es covalente, o pueden ser fórmulas unitarias, si es iónica. La masa atómica, la masa molar de un átomo, se obtiene directamente de la tabla periódica. Si yo quiero calcular la masa de moléculas y fórmulas unitarias, lo que hago es lo que venimos haciendo, sumar las masas atómicas de cada elemento que forma la partícula multiplicadas por su atomicidad. Acuérdense que la atomicidad es el subíndice que acompaña al elemento químico. Las atomicidades son acá 2 para el oxígeno y 1 para el carbono. ¿Y cómo se expresa? En gramos por mol. G/mol. Tomamos como ejemplo la sustancia agua, 2 del hidrógeno, porque cada uno tiene masa 1, más 1 del oxígeno, que es 16, son 18. O sea, 18 G/mol. La masa atómica molecular o de fórmula relativa es la cantidad de veces que la unidad de masa atómica, porque hay algunas definiciones de masa atómica. Miren, una definición dice que es la masa del átomo de carbono dividido 12, o sea, 1, ¿no? La masa atómica del carbono es 12, y si lo divido por 12 me da 1. Bien, entonces yo preferí elegir la masa de un átomo de hidrógeno, que es 1 directamente. Entonces, es la cantidad de veces que la masa de un átomo de hidrógeno está contenida en una molécula o fórmula unitaria. ¿Cómo se obtiene la atómica? Igual que la molar. ¿Cómo se obtiene? Y para moléculas y fórmulas unitarias, igual que la molar. Pero la diferencia es que se expresa en unidad de masa atómica.
Por ejemplo, en el caso del agua es 18 unidades de masa atómica. La masa molecular relativa, en este caso porque el agua es una molécula. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Esto está en el aula virtual, gentes. Bien, ahora vamos a la masa atómica absoluta, es decir, se expresa en gramos la absoluta, y es la masa de un átomo, una molécula o una fórmula unitaria. Y sale de multiplicar la masa atómica por este número, 1,66 por 10 a la menos 24, que ahora les digo de dónde sale. Vamos a ir acá. Y después vamos a sacar la masa de una molécula, la masa absoluta de una molécula de dióxido de carbono. Bueno, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que un mol de hidrógeno que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, tiene una masa de 1. 1 gramos barra mol. Y quiero saber cuál es la masa de un átomo de hidrógeno. Bueno, háganme ese cálculo. 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, que es la unidad de masa atómica, tiene una masa de 1 gramo. ¿Un átomo qué masa tiene? El mismo número, 6,2 por 10. No, no. Porque es por Tenés 1, que no hacer, entiendo. no es por 1, tenés que hacer, mira, 1 por 1 dividido 1 dividido 6,02 por 10 a la 23. ¿Y eso cuánto da? Esto a lo mejor lo confundió. Error me da, profe. No. Me No les da puede dar hora. 1,61. No sé. 66 por 10 a la menos 24, ¿o no? Me da 0,61. No sé por qué. Bueno, Puse exponente 23. O sea, me sí. queda 1,61 por 10 a la 23. No, entonces está mal. Tenés que Y puse poner 1 1, dividido. Sí, 1 dividido sí. 6,02 exponente 23. 1 dividido Yo uso la calculadora científica, a ver si 6,02. la puedo compartir con ustedes. Ah, sí, ahí medio 1,66 por 10 a la 23. Bueno, de ahí sale ese número. Ah, bueno. Entonces, un, una, acuérdense además que el hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Y lo que le da la masa al átomo de hidrógeno es el protón, porque la masa del electrón es despreciable y los protones, el hidrógeno de la tabla periódica no tiene protones. Sí lo tienen el deuterio y el tritio, que son isótopos, pero el hidrógeno no, el de la tabla periódica no. Entonces, el 1, lo vamos a hacer, a ver, más prolijo, o no, no sé. ¿Para qué vamos a borrar? Esto me da 1,66 por 10 a la 24. Entonces, cuando yo quiero saber la masa absoluta de algo, multiplico la unidad de masa atómica por este valor, 10 a la menos 24. Y eso me da la masa en gramos de una molécula, una partícula, etc. Vamos a volver acá. Este 1,66 por 10 a la menos 24 surge de dividir, de calcular
¿cuál es la masa en gramos de un hidrógeno? Que es la unidad de masa atómica y que está formado por un protón. Cada partícula, miren, cada protón, cada neutrón tiene una masa de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, si quiero saber la masa atómica, la masa molecular o de fórmula unitaria absoluta, multiplico la masa molar por ese número y me da la masa en gramos. Miren, vamos a hacer algún ejercicio. Bueno, preguntas, me parece que han quedado anonadados, pero no se preocupen, chicos. Saquemos la masa molecular absoluta del dióxido de carbono. ¿Quieren la masa molecular absoluta del dióxido de carbono? ¿Cuál va a ser? 44 por 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, la masa atómica absoluta va a ser, la masa molecular, perdón, 44 por 1,66 por 10 a la menos 24. Esa es la masa de un protón y de un neutrón, porque tienen la misma masa. Bien, entonces, la masa de una molécula, ¿de cuánto va a ser? 7,30 por 10 a la menos 22. Bien. 7,30 por 10 a la menos 22. Esa es la masa de una molécula de dióxido de carbono, porque 44 gramos por mol es la masa de un mol, y 44 UMA es la masa del dióxido de carbono en relación, porque es relativa, a la del hidrógeno, que es 1. O sea que el dióxido de carbono tiene una masa 44 veces mayor que la del hidrógeno. Relativa, porque está comparada con la del hidrógeno. Y esta es absoluta porque es en gramos. Gramos. ¿Sí? Bueno, cuando vuelvan a ver todo, van a ver que no es tan complicado. Voy a ver, bueno, después está esto, miren. Vamos a repasar. En una cierta masa de cualquier sustancia química, yo tengo clase 9.4, hay moles. Está formada por una cierta cantidad de moles. Esos moles pueden estar formados por átomos, como les dije, en el caso de los metales, en el caso de los gases nobles, o por moléculas, en el caso de las sustancias covalentes, o fórmulas unitarias, en el caso de las sustancias iónicas. Bien, ¿cómo paso de masa a moles? De masa a moles, divido por la masa molar. ¿Y cómo paso de moles a masa? Multiplico por la masa molar. Esto es todo lo hemos estado viendo. Yo puedo pasar de masa en gramos a número de moles y viceversa, dividiendo o multiplicando por la masa molar, que recuerden que se saca de la tabla periódica, es como si fuera una constante, la masa molar para una sustancia. Bien, ¿cómo paso de moles, en el caso de los metales y los gases nobles, para pasar de moles a átomos? Multiplico por Avogadro. Si quiero hacer el paso inverso, pues de átomos a moles, voy a dividir por el número de Avogadro. Pero ahí yo me fijé Sí. respecto a lo que está hablando ahora mismo, de Sí. pasar de moles a átomos, y no sería dividir por el número de Avogadro. No, para pasar de moles a átomos tengo que multiplicar. En un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tengo 10 moles, tengo 10 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cuando voy de algo grande a algo chico, multiplico por Avogadro. Cuando voy de chico a grande, divido. Después vas a ver que cuando hagas los ejercicios lo vas a ver, lo vas a entender mejor. En el caso de las sustancias iónicas y covalentes, primero tengo que pasar de moles a moléculas y fórmulas unitarias. Primero multiplico por Avogadro
para pasar de moles a moléculas y fórmulas unitarias, y después divido por Avogadro para hacer el proceso inverso. Primero, después, ¿qué hago? Y después, una vez que tengo la cantidad de moléculas y fórmulas unitarias, divido por la atomicidad. Me parece que esto está al revés. No, sí, me parece que esto está al revés. Acá debería decir multiplicar, ¿no es cierto? Hola. La atomicidad era No el sé, número, profe. Claro. o sea, el peso de los Acá hay que átomos de una corregirlo, molécula. cuidado. Cuando yo paso de moléculas a átomos, supongamos que tengo 7,8 por 10 a la 25 moléculas y quiero saber cuántos átomos tengo, y cada molécula tiene 5 átomos, tengo que multiplicar ese número, multiplicarlo por la atomicidad. Acá hay un error. Ya lo voy a corregir y lo voy a cambiar y lo voy a volver a subir, ¿sí? Bueno, y acá miren, tengo una forma de calcular número de moles. Yo puedo calcular los números de moles dividiendo la masa por la masa molar, o puedo calcular el número de moles dividiendo la cantidad de partículas por el número de Avogadro. Bien, y acá está todo junto. Miren, acá lo puse de nuevo, dividir por atomicidad. Acá lo tengo que corregir. Ojo, ojo con este, no lo bajen todavía, que lo voy a eliminar y lo voy a arreglar, ¿sí? Bueno, Bien, bueno, ¿quieren que hagamos algunos de estos? Ejercitaciones. Sí, Bueno, ¿cuál es la masa absoluta de un átomo de calcio? Primera pregunta. Para romper el hielo, la masa absoluta de un átomo de calcio. cuarenta coma cero ocho. No, eso es de un mol. Esa es la masa Pero de un mol. no es la masa de un Pero átomo. que... No, Pero eso es lo que lo te que está... aparece en la tabla. O Pero es sea, la en la tabla. masa, es la El, masa molar, es masa molar. ah, La masa atómica es la masa molar, chicos. No es la masa de un átomo. Ustedes tienen 40 gramos de calcio. 40 gramos de calcio son 6,02 por 10 a la 23 átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un átomo, ¿cuánto qué masa va a tener? dos coma cuarenta por 10 a la 26. Nunca va a tener, mira, vos pensás esto, Máximo, A la 25 nunca, puede ser. no, nunca un átomo va a pesar más que 6,02 por 10 a la 23 átomos. Tengo que hacer, chicos, miren, tengo que hacer 40 por 1 dividido 6,02 por 10 a la 23. Un átomo va a pesar mucho menos que 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿no les parece? ¿Mm? ¿Eso cuánto da? No sé, me dio mal, pero A ver, me dio dale. 6,64. O sea, está mal, 6,64 por 10 a la 24. Sí. Bueno, vamos a compartir la calculadora y lo vamos a hacer en la calculadora científica de mi máquina. Entonces, tengo 40 dividido, así era, 6,02 exponente 23 igual 6,64 exponente menos 23. Prueben de hacerlo. profe,
Profe, ¿y si lo hice de otra manera? Porque yo ¿Y te multipliqué dio la igual? molar por Si te da 1 con igual, 65 ¿te da igual? 10 a la... ¿Qué? Me da 6,26 por 10 a la menos 23. Perfecto. Está x perfecto. 6, no sé cuánto, 4, supónganse por 10 a la menos 23. Imagínense que un átomo no va a pesar lo mismo que 6,02 o más que 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien, vamos a otro. Ahí Me está, profe, pide, era, no sé por qué cuando le ponía por 10 a la 23 me no le tenés que salía tan poner por grande. 10, le tenés que poner No, exponente 23. ¿Sí o no? Bueno, pero ¿te salió? sí, Bueno, listo. Vamos al 2. ¿Cuántos átomos de cobre hay en 2,5 gramos de ese elemento? Borramos. Átomos de cobre. Entonces, no sé la masa atómica del cobre. ¿Cuál es la masa atómica del cobre? ¿En cuántos gramos dijimos? 2,5 gramos. Entonces tengo 2,5 gramos de cobre. Búsquenlo en la tabla periódica entre los metales de transición. 2,5 gramos de cobre. ¿Y qué me pregunta? Si yo no entiendo lo que me preguntan, no voy a resolver nunca el problema. ¿Cuántos átomos hay? Átomos. Si me pide átomos, tengo que usar en algún momento Avogadro, chicos. Siempre. ¿Cuántos átomos? Bueno, díganme la masa del cobre, que no me la acuerdo. Masa atómica. 63,55. Bueno, le vamos a poner 64. Entonces, yo sé que este es el elemento cobre, voy a encontrar átomos. En 64 gramos, 64 gramos de cobre, ¿cuántos átomos hay? En un mol de cobre, ¿cuántos átomos hay? ¿Qué pasó? En un mol. 64 dividido el número de Avogadro. No, todavía no. Ahora, en 64 gramos de cobre, que es un mol al 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿10 a la 23 átomos? ¿Y cuántos gramos tengo? 2,5. En 2,5 gramos de cobre, ¿cuántos átomos voy a tener? Y voy a tener X. Hay datos que están implícitos, como son la masa molar, ya sea de un elemento, de una molécula o de una sustancia iónica, porque la sacan de la tabla periódica, y el número de Avogadro, que es una constante. Eso ustedes lo saben, tienen que apelar a esos que saben para poder hacer el cálculo. ¿Cuánto les dio? 2,5 por 6,02 exponente 23 dividido 64. ¿Puede ser 2,3 exponente 22? Chicos, cuando vamos a la masa... perdón. No sé, qué sé yo. Puede ser A mí me 2,5 dio por 6. exponente 23. Bueno, a ver, hagámoslo. 2,35 exponente 23. Hagámoslo en Con mi exponente calculator. 22. Vamos a hacerlo en mi calculadora, acá para todos. Entonces, dijimos, díctenme, 2,5 era 2,5 por 6,02.
0,2 exponente 23 igual dividido, ¿cuánto? 64. 64. 2,35 exponente 22. Sí. 2,35 exponente 22. Esa es la cantidad de átomos que hay. Esa es la cantidad de átomos que hay en 2,5 gramos de cobre. Átomos. Va a haber mucho menos. ¿Por qué? Porque la masa es mucho menos. Vamos a ver otro. El último, porque son las menos 10 y tengo que hacer un Profe, ratito. ¿Qué? no importa si no se lo pregunto, porque si no voy a demorar a la clase. Dale, dale, no importa. Decime. Si el cálculo lo hice, yo el cálculo lo hice de otra manera. Sí, ¿y te dio bien? De 35, dio Sí. 2 centésimos más, Sí, pero sí, con los está mismos perfecto. exponentes. Está perfecto. Bien. Está perfecto. Escuchen, para todos. A mí no me importa el camino que sigan para llegar a un resultado. Solo me importa el resultado. Algunos pueden seguir un camino, otros pueden seguir otro. No hay un camino definido. Use cada uno el que entienda mejor. Asegúrense de que el resultado sea el correcto. Bien, ¿cuál elegimos de acá? Hagamos este. ¿Cuántos moles de nitrógeno gaseoso hay en 1, bla, 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 para bla, 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 y bla, bla, bla? Moles de nitrógeno gaseoso, entonces, moles de nitrógeno, me pregunta, N de nitrógeno gaseoso en 1,2 por 10 a la 24 moléculas. 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Bien, entonces ahora voy de moléculas a moles. De moléculas a moles. Bueno, uy, me salió una O medio gigante. De moléculas a moles. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que 6,02 por 10 a la 23 moléculas hay en un mol. Eso está en un mol. ¿Y cuántas moléculas tengo? Y tengo 1,2 por 10 a la 24. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es dividir 1,2 por 10 a la 24 dividido 6,02 por 10 a la 23. O también puedo directamente aplicar la fórmula que les mostré recién, que dice que el número de moles es el número de partículas dividido Avogadro. El número de partículas dividido Avogadro. ¿Cuánto les dio? Tenemos que entonces dividir 1,2 por 10 a la 24 dividido el número de Avogadro. Sí, Bueno, sí. me dio 1,99, o sea, casi 2. Perfecto. 1,99 moles. Entonces, en general, cuando ustedes cuando van de moles a átomos, moles a fórmulas, moles a moléculas, por Avogadro. Después, cuando van de moléculas a átomos o de fórmulas unitarias a átomos, por atomicidad. Eso lo tengo que arreglar. Ya lo saco, ya lo arreglo y después lo vuelvo a subir. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Cuándo lo tienen que entregar? ¿Este viernes? ¿O el Sí. otro? No, Profe. Bueno, háganse estos también.
Bueno, Una voy a semana tratar. más. Sí, Traten de por hacer favor. esto. Bueno, listo, ya lo cambio entonces. Bueno, gracias, profe. Bueno, después, no sé si tienen dudas sobre química del carbono. Podemos no tener la clase, si, como quieran. Sí, profe, porque tengámosla, porque después está la prueba y Sí, para para que ya no le repasar. olvidemos las pruebas. Tengamos Bueno, la clase igual. bueno, dale. Bueno, listo. Entonces, hasta dentro de un rato. Sí, hasta Sí, las nos 11. vemos. Bueno.